Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bar Marduk comparte un mensaje misterioso después del rodaje y el Sinsangu reacciona con una frase que lo cambia todo. Discusión inesperada entre ambos pone al equipo de grabación en alerta. El ambiente en el set de grabación era, según muchos testigos, tenso pero profesional. Bar Marduk y el Sinsangu habían compartido varios días de rodaje sin mayores incidentes, aunque algunos miembros del equipo ya notaban una frialdad inusual entre ambos. Las cámaras captaban sonrisas fingidas y los descansos eran silenciosos. Sin embargo, nadie imaginaba lo que se desataría esa tarde. Tras terminar una intensa escena emocional, Bar se retiró rápidamente al camerino. Minutos después, publicó en sus historias una imagen en blanco y negro con una frase que desató una ola de comentarios. A veces, el silencio dice todo lo que el corazón ya no quiere repetir. Sin mencionar nombres, la frase generó miles de reacciones. Pero lo que realmente encendió la llama fue la reacción inmediata de Elsin. En su cuenta, ella escribió: "No confundas el silencio con consentimiento. A veces es solo elegancia". La publicación fue acompañada de una foto suya mirando por una ventana, claramente pensativa. Los fans no tardaron en atar cabos y la discusión explotó en las redes. Según una fuente interna del set, hubo un intercambio de palabras justo antes de que Bar hiciera la publicación. Discutieron sobre una escena que fue reescrita de último momento. Elsin no estaba de acuerdo con el nuevo enfoque del director y Bar intentó convencerla, pero la conversación escaló rápido, afirma la fuente. Lo que más sorprendió al público fue el tono críptico pero directo de ambos. En otras ocasiones habían evitado entrar en confrontaciones públicas, pero esta vez parecía personal. Algunos seguidores incluso recordaron antiguas entrevistas donde ambos hablaban de la importancia de la comunicación en el trabajo. Cuando hay respeto, todo fluye, había dicho Elsin en una oportunidad. Mientras que Bar comentó hace un año: "Prefiero resolver los desacuerdos en privado, nunca delante de un equipo". Pero esta vez, el desacuerdo salió del ámbito privado. El equipo de producción se vio obligado a pausar la grabación por casi una hora. Algunos aseguran haber escuchado voces elevadas desde los camerinos. Una persona del staff reveló: "Ella le dijo algo como, 'No todo gira en torno a ti, Bar', y luego salió molesta. Fue la primera vez que la vimos tan alterada". Horas más tarde, Bar publicó un nuevo mensaje que parecía un intento de calmar las aguas: "En los días grises también se aprende a valorar el sol". Pero para ese momento, las redes ya estaban colapsadas de teorías. Algunos apoyaban a Elsin, otros a Bar. Y los más neutrales solo pedían que no se afectara la producción por conflictos personales. Lo que antes parecía una relación laboral estable ahora está llena de interrogantes. ¿Hubo algo más entre ellos que ahora esté saliendo a la luz? ¿Es solo una diferencia profesional o una historia no resuelta del pasado? Una conocida periodista de espectáculos agregó más leña al fuego cuando, en su programa en vivo, dijo: "Esto no es nuevo. La relación entre Bar y Elsin siempre ha tenido altibajos. Lo que hoy estalla en redes solo es el reflejo de lo que muchos ya sabían dentro del medio". Sus palabras no tardaron en volverse virales, y los comentarios no se hicieron esperar. ¿Y si nunca cerraron ese capítulo del pasado?, preguntaban cientos de usuarios en plataformas como X e Instagram. Pero lo más impactante estaba por venir. A la mañana siguiente, el equipo llegó al set esperando que la situación se calmara. Sin embargo, un nuevo giro sorprendió a todos. El director recibió una llamada directa de uno de los productores ejecutivos con una petición concreta: eviten que Elsin y Bar graben juntos durante al menos 3 días. Al parecer, la tensión no solo había afectado la moral del equipo, sino que algunos patrocinadores empezaban a mostrar preocupación por el ambiente que rodeaba la producción. Un miembro de maquillaje reveló de manera anónima: cuando Elsin llegó esa mañana, se le notaba tensa. No saludó como siempre. Y cuando le preguntamos si todo estaba bien, solo dijo: "No tengo nada que decir". Mientras tanto, Bar permanecía en su camerino, sin salir durante más de una hora, rompiendo con su rutina habitual de repasar guiones en el área común. El tercer mensaje de Elsin llegó al mediodía. Esta vez, compartió una imagen de una flor marchita acompañada de una frase breve pero potente: "Hasta lo más hermoso se cansa de esperar comprensión". El texto, aunque poético, fue interpretado como una indirecta directa hacia Bar.
Los fans, divididos, analizaban cada palabra, cada símbolo, buscando pistas de lo que realmente estaba ocurriendo entre ellos. Bar, por su parte, rompió el silencio esa tarde durante una conversación improvisada con algunos técnicos. Uno de ellos cuenta que lo escucharon decir en voz baja, no era el momento, ni la forma. Pero hay cosas que uno ya no puede callar. ¿A qué se refería? ¿Era una confesión velada sobre sus verdaderos sentimientos, o simplemente una frustración profesional que se le fue de las manos? Lo cierto es que la tensión entre ambos empezó a afectar la dinámica general del rodaje. Los actores secundarios se mostraban inquietos, los ensayos se acortaban y el director comenzó a grabar escenas alternativas para evitar juntar a Bar y Elsin en la misma toma. Todo se volvió incómodo. Donde antes había risas, ahora solo hay silencio y distancia, comentó uno de los asistentes de dirección. En medio del caos emocional, la prensa no tardó en aparecer fuera del set. Varios reporteros esperaban capturar alguna imagen de los actores saliendo del lugar, quizás una mirada, un gesto, cualquier indicio. Pero ambos salieron por salidas diferentes, a diferentes horas. Claramente, estaban evitando cualquier encuentro. Esa noche, Elsin fue vista entrando sola a un conocido restaurante del barrio de Ñanta. Vestía sencillo, sin maquillaje, pero con una expresión seria. Una periodista logró acercarse y preguntarle directamente: ¿hay algo que quieras decir sobre lo ocurrido con Bar? Ella se detuvo un instante, respiró profundo y respondió con voz serena pero firme: no todo lo que duele debe ser expuesto. Algunas heridas se curan en silencio. Las redes estallaron. Miles de usuarios compartieron el video, y en cuestión de horas ya era tendencia. Mientras tanto, Bar publicó una imagen de un libro abierto con una única frase resaltada: el pasado no se borra, pero se puede aprender a caminar sin que duela. Otra indirecta, otro eco silencioso de una historia que, al parecer, no se ha terminado de escribir. En los días siguientes, comenzaron a circular rumores de que la producción estaba considerando una pausa temporal si las cosas no mejoraban. Algunos medios incluso insinuaron que uno de los dos podría abandonar el proyecto si el clima no se estabilizaba. Sin embargo, la producción emitió un comunicado breve y diplomático: todo el equipo continúa trabajando con profesionalismo. Agradecemos el interés y pedimos respeto por el proceso creativo. Pero la audiencia ya estaba atrapada en esta novela real. Cada movimiento de Bar y Elsin era analizado, cada palabra medida. Las teorías crecían: fueron pareja en secreto, volvieron a tener un acercamiento que terminó mal, o simplemente es una diferencia de carácter que esta vez se desbordó. Sea como sea, lo cierto es que este conflicto ha sacudido a la industria del entretenimiento turco y ha expuesto una grieta que muchos creían cerrada. La química en pantalla podría estar en riesgo, pero más allá del proyecto, lo que preocupa a los fans es la posibilidad de una ruptura definitiva entre dos figuras que, por años, representaron una de las duplas más queridas del público. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que la frase de Bar fue una indirecta clara para Elsin? ¿Qué piensas de la reacción de ella? Comenta abajo y no olvides suscribirte para estar al tanto de todas las novedades.